Bien, en esta sesión vamos a intentar profundizar un poco en torno al tema de un nuevo modelo institucional para el Sínodo de los Obispos. Lo primero que tal vez traer a la memoria es que el anuncio de Pablo VI en 1965 sobre la formación del Sínodo de los Obispos puso fin a la discusión conciliar sobre un organismo que ayudaría al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. El 29 de septiembre de 1967 se inició entonces la primera sesión del primer Sínodo de Obispos, evento que fue organizado más bien administrativamente. Se decidieron previamente 5 materias para la discusión: la defensa de la fe, la revisión del Código de Derecho Canónico, los matrimonios mixtos entre católicos y ortodoxos, cuestiones litúrgicas y también la formación en los seminarios. Se consideraron materias concernientes a la autoridad jerárquica de la Iglesia, que convocaba al Papa y a los representantes de las conferencias episcopales de las naciones, sin prensa y sin involucramiento del resto del pueblo fiel. Sin embargo, anticipadamente ese horizonte sería un poco opacado por el de varios obispos que, imbuidos por el espíritu conciliar, querían un sínodo que abordara temas de interés general de la Iglesia y del mundo contemporáneo, rompiendo con la irrelevancia de la Iglesia que el concilio había llamado a superar. Aunque inicialmente este primer sínodo, en 1967, fue muy bien recibido, el sínodo mismo no estuvo a la altura de las expectativas conciliares episcopales. Para algunos se convirtió en una reunión episcopal que presentaba una colegialidad que no existe en la práctica, porque se preguntaban algunos, ¿qué podemos pensar, ¿no?, respecto de que Pedro, el vínculo que tiene Pedro con el colegio, sí es que hay un cuerpo sin poder de acción, sin capacidad deliberativa, sin voz sobre su extensión, por ejemplo? Eh, ¿Qué voz tiene, expresa ese colegio con y bajo Pedro, ¿no?, quien ejerce pleno y supremo poder en la Iglesia? Se ha sugerido entonces que para que el Sínodo de los Obispos despliegue su potencial de gobernanza colegiada, es necesario darle poderes deliberativos. El decreto de Pablo VI de 1965, con el cual se instala, ¿no?, Apostólica Solicitudo, entiende la tarea del sínodo como de informar y dar consejos. Sin embargo, también puede tener facultades deliberativas, cuando tales facultades les sean conferidas ciertamente por el Romano Pontífice. Hasta la fecha, ningún sínodo ha recibido realmente poderes deliberativos. Un sínodo de obispos deliberante dirigido por el Papa significaría la responsabilidad del colegio episcopal para el gobierno de toda la Iglesia, y ese es un horizonte al que hay que aspirar gradualmente. Los sínodos extraordinarios de obispos encajarían tal vez mucho mejor en este estilo de gobernanza episcopal, ya que su membresía incluye automáticamente a los presidentes de las conferencias episcopales de la Iglesia Latina, a los patriarcas y arzobispos de las iglesias católicas de Oriente. Esto también se refleja en Lumen Gentium número 22. El gobierno de la Iglesia Universal sería ejercido por el Papa y un grupo de obispos elegidos y pastoralmente activos, cuyo papel sería informado e informaría en la gobernanza de la Iglesia. Y esto es clave: obispos elegidos y pastoralmente activos, y esto de ser ellos mismos informados en sus iglesias locales para luego informar en el espacio colegiado de la Iglesia Universal. Esto refleja la idea del círculo hermenéutico que propone el teólogo australiano Ormond Rush. Lo que se aprende durante un proceso luego informa los procesos sucesivos. Hay una serie de otros medios por los cuales el papel de gobierno individual de un obispo puede mantenerse enfocado, ¿no?, en esta dirección. Por ejemplo, reservar, y esto tiene que ver con la reestructuración del sínodo de obispos, reservar el título de obispo a aquellos que son pastoralmente activos en el gobierno de una iglesia local. Segundo, abordar la reforma de la curia romana, algo ya iniciado por el Papa Francisco.
Tercero, fomentar la inculturación liderada por el obispo local. Lo primero que hay que considerar es un nuevo compromiso con el espíritu y la enseñanza del Concilio Vaticano II, dado que las expectativas acerca de lo que acontezca con este sínodo y con este proceso sinodal incluso están arraigadas en las realidades pastorales y teológicas del Vaticano II. Al estudiar la historia del concilio, leyendo y comentando sus documentos, reflexionando sobre su experiencia episcopal, los obispos individuales y las conferencias episcopales estarán mucho mejor posicionadas para reflexionar sobre la naturaleza de su propio rol de gobernanza. Para incrementar y robustecer este proceso, un obispo local puede convocar un sínodo diocesano para reflexionar sobre la gobernanza pastoral episcopal utilizando una metodología similar. Un sínodo diocesano incluye las reflexiones de la feligresía laica, de la vida consagrada y del clero diocesano. Asimismo, una conferencia episcopal puede convocar a un determinado consejo para reflexionar formalmente sobre su papel de gobierno pastoral a la luz del Vaticano II. Estos órganos sinodales y conciliares pueden a su vez presentar la comprensión de la iglesia local a través del obispo local y su conferencia episcopal a un concilio o a un sínodo. Es mejor entonces, para que este proceso de fluidez entre lo que acontece en la iglesia local y lo que se lleva al sínodo acontezca de primera fuente, es mejor reservar el título de obispo a quienes dirigen y gobiernan la comunidad de una iglesia local. Debe evitarse su uso como honor o su vínculo con el oficio de la curia romana. Actualmente, como sabemos, también se crean los designados para altos cargos de la curia, obispos, arzobispos o cardenales, normalmente vinculados a su rango dentro de la burocracia de la curia romana. Esto genera preocupación sobre el debido proceso legal y constitucional. La combinación de cargo curial ejecutivo y cargo eclesial legislativo en una misma persona contradice flagrantemente el principio de separación de poderes, algo que hemos visto con mucha nitidez en los procesos eclesiásticos a propósito de los abusos en la Iglesia. Un problema entonces para el ejercicio del gobierno de los obispos locales es el rango episcopal de los miembros de la curia romana. Los miembros de la curia legislan, utilizan su poder ejecutivo para hacer cumplir la legislación y juzgar a quienes infringen dicha legislación, como lo demuestra la acción pasada del ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este órgano, siendo Congregación para la Doctrina de la Fe, ha actuado muchas veces como legislador, policía, investigador, fiscal, juez y jurado. En la sociedad civil, esto se consideraría una violación del debido proceso. Al actuar de esta manera, precisamente la anterior Congregación para la Doctrina de la Fe, al igual que otros dicasterios curiales, se ve a sí mismo como el único oficio de gobierno. Y esto reduce al obispo al papel de agente de su espacio eclesial local. ¿Por qué un obispo necesitaría ejercer gobernanza local cuando la gobernanza se ha ejercido de forma centralizada? Alternativamente, ¿por qué un obispo se arriesgaría a ejercer el gobierno cuando un órgano como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe podría cuestionar su comportamiento? En el futuro, entonces, para dar pasos, avanzar en las estructuras del sínodo de los obispos, si el trabajo de la curia se entiende principalmente como un servicio a la Iglesia Universal o a la diócesis de Roma, la obra en sí debe entenderse de otra manera.
El Papa Francisco ha demostrado liderazgo en este sentido al restar importancia al uso de los títulos papales. A su vez, si la curia romana es vista como un servicio de apoyo a la iglesia local, esto requiere que se aprecie que el obispo ejerza su función de gobierno pastoral. En el esfuerzo entonces de adecuar, sería interesante un movimiento para desvincular el oficio de la curia del oficio episcopal. Son cosas distintas. Oficio de la curia romana, oficio de gobierno y de magisterio del episcopado. Disociar la administración de la curia de la ordenación episcopal o incluso de ser nombrado cardenal, haría incluso mucho más fácil, por ejemplo, despedir a alguien de su puesto de la curia si no es obispo o cardenal. También significaría que ningún miembro de la curia sería, por el propio oficio, obispo o cardenal. En futuros cónclaves, esto tendría un efecto dramático, ya que alrededor de 35% de los cardenales son actualmente cardenales de la curia. A su vez, este desacoplamiento mejoraría la conexión colegiada y episcopal entre el Papa y los obispos locales, que es lo que queremos conseguir para robustecer el sínodo de obispos. En términos de gobierno episcopal, se crearían aproximadamente 40 cardenales más entre los obispos locales, cada uno votando en un futuro cónclave. Entonces, desvincular el oficio de la curia del oficio episcopal aclararía que los miembros de la curia no son miembros del magisterio. Y aquí está el punto. No son miembros del magisterio. Los miembros de la curia son agentes eclesiales escogidos por el Papa. Sus funciones de servicio al obispo de Roma y al colegio episcopal. No son sus superiores, ni constituyen una élite gobernante. Esta comprensión debe alentar a los obispos locales y a las conferencias episcopales a explorar su papel de gobierno tal como lo expresó el Vaticano II. A su vez, esto apoya la opinión de que es el nuncio, no el obispo local, quien es el agente local de la iglesia de la curia, ambos al servicio del obispo local. Esto cuestiona incluso aún más el papel del nuncio en la elección de obispos y, de hecho, todo el proceso de elección episcopal. ¿Cuál es la mejor forma en que la reforma de la Iglesia fomenta la más amplia gama de actividades pastorales episcopales, de gobernanza? Y aquí quisiera detenerme en los minutos que nos quedan en las reflexiones eclesiológicas de Yves Congar, teólogo dominico francés. Congar ofrece orientaciones. Sugiere que primero distingamos entre la estructura y la vida de la Iglesia. Cuando pensamos en transformar, robustecer el sínodo de obispos, estamos siempre pensando también en el proceso en conjunto de reforma y renovación de la Iglesia, ¿no? Hay que distinguir entre estructura y vida. Congar separa la estructura del singular y las estructuras en plural. Estructura, singular, incluiría dogmas, sacramentos, constitución jerárquica. Sin embargo, estructuras, en plural, son las históricas y concretas formas de vida de la Iglesia, que deben ser reformadas para favorecer una vida eclesial fiel y centrada en los valores evangélicos y adecuada a la sociedad contemporánea. Congar luego ofrece 4 criterios rectores para la verdadera reforma de la Iglesia: la primacía de la caridad y de la solicitud pastoral, permanecer en comunión con toda la Iglesia, o sea, evitar el cisma, paciencia y una renovación genuina para volver a los principios de la tradición. Esto último implica alentar el redescubrimiento de que la ordenación episcopal incluía el oficio de gobernanza. La ordenación episcopal incluía el oficio de gobernanza. Estructuras como el Senado de Romano, el Sínodo de los Obispos, las conferencias episcopales, la curia romana y la curia diocesana forman parte de las estructuras de la Iglesia a las que apunta Congar en plural, que son proclives de ser reformadas. Siguiendo la propuesta de
del dominico francés, estos requieren reforma y son proclives de ser reformados. Cada uno tiene relación con la forma en que el obispo gobierna la iglesia local y universal y cómo se puede guiar la reforma para evitar el cisma y beneficiarse de una reconstrucción flexible que refleje cualquier futura reforma y cualquier necesaria inculturación de esas estructuras a las necesidades de la iglesia local. Además, a nivel de la iglesia local, el obispo no gobierna solo, ¿no? Es acompañado por sus sacerdotes, por el presbiterio y por la feligresía laica, además de la vida consagrada. La cultura contemporánea fomenta la actividad corresponsable que la feligresía laica y todos estos otros actores de la vida eclesial pueden esperar al ser incluidos en el gobierno de la Iglesia. En estos últimos 10 años se han hecho sugerencias muy útiles que ayudan a vincular al obispo y a la feligresía laica en las funciones. Se sugiere, por ejemplo, un mayor uso de las diversas categorías de consejos locales en que la feligresía puede y se espera que participe. Por ejemplo, consejos pastorales diocesanos y parroquiales, y en particular los consejos tanto provinciales como plenarios. La feligresía laica también puede participar en muchos procesos diocesanos y parroquiales, consejos y comités de finanzas, etcétera, ¿no? Pero también, y acá hay algo interesante, pueden ser incluidos en los discernimientos permanentes para, por ejemplo, escribir cartas pastorales, que involucra y los involucra en la vida de la iglesia. Las cartas pastorales normalmente, ¿no?, apuntan, orientan hacia un horizonte, ¿no?, una hoja de ruta, un mapa para la iglesia local. Pues bien, incorporarlos a ellos, a ellas, ¿no?, en el diseño de esas cartas pastorales sería también una forma de incorporarlos en la gobernanza. En la gobernanza episcopal, al incluir el obispo, se beneficiará con 3 factores transformacionales: la inculturación, el sentido de fe del pueblo fiel, sensus fidelium, sensus fidei fidelium, y la recepción de la doctrina. Una persona que parece ciertamente abierta a la reforma y la transformación es el Papa Francisco, y de quien hay que seguir el ejemplo. Vamos a ir apuntando hacia algunas conclusiones, dado que ustedes van a tocar también temas afines con Miriam Wengles, ¿no?, las posibilidades de reformas canónicas, etc. Bien, la Iglesia habita en un mundo que cambia constantemente. El Papa Francisco desea animar al obispo local a impulsar el cambio en la Iglesia universal desde su posición como líder de la Iglesia local. Él está desafiando a la Iglesia contemporánea. En el pasado, la Iglesia universal ha levantado baluartes contra el cambio y contra la transformación, especialmente a nivel de la Iglesia local. Esto ya no es admisible. El desafío debe afrontarse y puede lograrse reflexionando sobre algunos de los siguientes puntos. Es necesario un liderazgo claro por parte del obispo local en todos los niveles de la Iglesia. Liderazgo de los fieles de la Iglesia local, tanto fieles laicos como clérigos, de manera corresponsable con la conferencia episcopal. Y a nivel universal, utilizando alguna forma de sínodo deliberativo renovado de los obispos o con sede en Roma. El obispo tiene la autoridad para dirigir y gobernar la iglesia local, y es la iglesia local la que debe ser llevada por ese obispo a el sínodo de los obispos. Para poder llevar apropiadamente la vida de su iglesia, debe consultar a su iglesia. No es posible hacerlo de otra manera. Esto sugiere que es necesario invertir espacio y tiempo para ayudar al obispo a aprender cómo gobernar y liderar bien. Reflexionar sobre la gobernanza episcopal también fomentará un debate público, como opuesto a las conversaciones privadas romanas relativas a la elección de obispos. La elección episcopal, en este caso, incluirá una mayor gobernanza local de elecciones episcopales, que pueden ser asistidas en lugar de totalmente dirigidas por el nuncio apostólico, asistidas y no dirigidas.
Reflexionar sobre la tarea episcopal e identificar elementos clave en ella ayudará a identificar a aquellos que ya tienen la capacidad de liderar y gobernar de manera pastoral y que luego puedan servir como ejemplo para los demás. El Papa, ciertamente, junto a un grupo curial, podría, y especialmente junto al sínodo de obispo, aclarar el papel de gobierno del obispo local y de las conferencias episcopales, para potenciarlas. Aclaración que requiere un periodo de reflexión sobre justamente el espíritu del Concilio Vaticano II por parte de obispos, feligresía laica de las conferencias episcopales, que están ligadas a una voluntad de parte de todos y todas, como ha manifestado Francisco, de seguir en esta trayectoria. La falta de recepción de este magisterio ha emanado, digamos, colaborado en que miembros de la Curia Romana y del Colegio de los Obispos no hayan apreciado suficientemente el espíritu del concilio. Además, han interpretado documentos conciliares de manera muy jerárquica, en lugar de considerarlos como la historia de un desarrollo del evento. Muchos miembros de la curia leen en las páginas del concilio una historia de discontinuidad con el pasado, pero no han logrado comprender que todos los concilios son una mezcla de continuidad y discontinuidad. Finalmente, la gobernanza episcopal ejercida según lo previsto por el Vaticano II alienta la Iglesia local y universal para comprometerse con la sociedad contemporánea en un modo pastoral, permitiéndole ser la Iglesia en este mundo contemporáneo. A su vez, esto alienta la inculturación de la misión evangelizadora por parte del obispo local, junto con su conferencia episcopal, que se apoya de manera corresponsable siempre en el pueblo de Dios. Se acoge con satisfacción una nueva fase de implementación y de visión del Vaticano II, a pesar de la recuperación por parte del magisterio romano de la gobernanza episcopal. El papado de Francisco presenta a la Iglesia contemporánea, la oportunidad de mirar de nuevo estos asuntos y de alinear la práctica de la Iglesia con la enseñanza magisterial del concilio sobre la gobernanza episcopal, expresada siempre en clave pastoral.